Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Apuntes de Filosofía y en esta oportunidad o en este video vamos a hablar o quiero exponerles al pensador, uno de los pioneros del proceso de emancipación del Perú, llamado José Baquijano y Carrillo. En este video vamos a hablar acerca de su vida, un poco del contexto histórico en el cual apareció y de cuáles fueron sus propuestas para el proceso emancipatorio que, como ustedes bien saben, en el Perú culminó en el año de 1824, desde aproximadamente el año 1821 que se empezaron a forjar las batallas de independencia, las batallas militares. Pero previo a 1821, en el siglo XVIII aproximadamente, se empezaron a forjar los primeros movimientos intelectuales, que fueron la base intelectual, la base teórica para el proceso emancipatorio. Así es que comencemos. Bien, uno de estos personajes que fueron pioneros en la emancipación, como había señalado ya, es José Baquijano y Carrillo. Este personaje nació en 1751 hasta 1817 que falleció. Es decir, vivió la segunda mitad del siglo XVIII aproximadamente. Sin embargo, él se puede encajar dentro de un movimiento intelectual llamado la filosofía de la Ilustración, que se desarrolló, valga la redundancia nuevamente, entre el siglo XVIII y siglo XIX. Este movimiento de ilustración tuvo como intelectuales, ¿no? Tuvo a intelectuales que intervinieron en el proceso de la emancipación del Perú. Y como ustedes bien saben también, la ilustración es un movimiento que surge en Europa y que predomina o que tiene como eje central el que las personas, ¿no? O los intelectuales deben de basarse en la razón, ¿no? Atrévete a pensar, ¿no? A pensar por ti mismo, decía este lema del filósofo alemán Kant, ¿no? Dejando de lado, obviamente, ya el proceso ya, digamos, escolástico, ¿no? Mítico o así religioso, para poner en el centro del conocimiento al ser humano que puede razonar. Bien, entre los exponentes de la filosofía de la ilustración peruana tenemos a diversos personajes que pueden ver aquí. Uno de esos personajes es José Paquijano y Carrillo, que pueden ver aquí en imágenes, al guapetón que está aquí. Y bueno, luego tenemos a un personaje llamado Carlos III. Ahora, ¿quién es este personaje y qué rayos tiene que ver con Paquijano y Carrillo? Se preguntarán. Bueno, este personaje fue nada más y nada menos que el rey de España y promulgó o difundió o estaba a favor de lo que es la difusión de las ideas ilustradas. De hecho, durante su mandato en el siglo XVIII se forjó un movimiento llamado el despotismo ilustrado, el cual tuvo como consigna principal el de darle mayor libertad intelectual a diversos personajes de la época, tanto en propia España como en sus colonias. Dentro de las colonias tenemos a los intelectuales de la época, ¿no? Criollos que a partir de las ideas ilustradas que promulgaba y difundía y de las cuales estaba a favor Carlos III, que pueden ver aquí en pantalla también a su izquierda, fundaron sociedades, academias, escuelas y periódicos de la época. Uno de estos periódicos va a ser el denominado y conocido por todos ustedes, el Mercurio el Peruano. Estas instituciones eran lugares donde los sabios peruanos, los intelectuales peruanos expresaran sus conocimientos filosóficos y científicos de la época, ¿no? Y filosóficos también, ¿no? Obviamente, ¿no? Entre ellos Hipólito Unanue, ¿no? Como ustedes bien saben, él era médico. Bien, ahora, indirectamente se puede decir que Carlos III, con esta apertura a la intelectualidad, de alguna manera influyó en lo que es el proceso emancipatorio, ¿no? Bueno, ahora, ¿a quién tenemos aquí en imágenes? Bueno, tenemos a el excelentísimo señor, como pueden ver aquí, Agustín de Jauregui. Ahora, ¿por qué pongo a este personaje? Pues bien, José Baquijano y Carrillo, uno de los intelectuales ilustrados de la época, va a llegar a escribir un elogio a Jauregui, que es un discurso donde va a criticar en primer lugar al sistema colonial español, un sistema colonial que tenía rezagos del sistema escolástico, ¿no? De que, por ejemplo,
la letra con sangre entra, así, ¿no? Enfocándose más en la religión, ¿no? Y en lo mítico, dejando de lado los pensamientos ilustrados, obviamente, ¿no? Con el elogio a Jáuregui, lo que va a hacer Baquijano y Carrillo es va a criticar ese sistema de enseñanza, digamos, o de investigación, y va a promulgar eh, a favor, ¿no? Se va a promulgar a favor de lo que es las ideas ilustradas. Además de que va a señalar a Carlos III como el monarca sabio, ¿no? ¿Y por qué sabio? Porque obviamente Carlos III va a estar a favor de la difusión de las ideas ilustradas, como había señalado aquí, ¿no? Aquí está Carlos III, este personaje. Bien, en pantalla tenemos a el excelentísimo señor don Agustín de Jáuregui, ¿no? Que va a ser el virrey de la época. O sea, cuando él fue nombrado virrey por Carlos III, va a José Baquijano y Carrillo lo va, digamos, va a estar a favor de él, ¿no? Y de sus ideas. Uno de los fragmentos del elogio a Jáuregui, uno de los tópicos también, va a ser el siguiente, ¿no? Y aquí lo cito. Que el pueblo es un resorte, dice la metáfora del resorte, que forzado más de lo que sufre, su elasticidad revienta la mano imprudente que le oprime y sujeta. ¿Qué quiere decir esto? La metáfora de el resorte, que una sociedad, ¿no? O digamos una ciudad, ¿no? En este caso la colonia, que mientras más se la presiona, se la oprime, en algún momento va a reventar, ¿no? O sea, es posible, con esta metáfora del resorte, que Baquijano y Carrillo, digamos, diera a entender que posiblemente se pueda dar una revolución, ¿no? Cuando más se presionan a los intelectuales, obviamente también, ¿no? Y a la sociedad misma, en algún momento va a explotar. Bueno, aquí puse la imagen de One Piece de un personaje llamado Bellamy, que es un resorte, literal, un resorte humano que cuando está tranquilo no pasa nada, pero cuando lo presionan, lo oprimen, se convierte en una máquina de matar, ¿no? Digamos, esto sería también el equivalente a un pueblo. Luego también señala Baquijano que olvidando el perfil respeto que de edad en edad se ha transmitido por estos antiguos dioses de la filosofía y la moral, solo se atienda al clamor de la razón y la evidencia, ¿no? Enfocándose y enfatizando en la razón y la evidencia, ¿no? Dejando de lado, obviamente, los antiguos dioses de la filosofía y la moral. Obviamente eran los dioses de la filosofía y la moral escolástica, ¿no? Dejando de lado eso y promulgando y difundiendo las ideas ilustradas. Luego señala también en el propio libro, ¿no? En Elogio a Jáuregui, dice, la virtud sola, dirigida por la razón y la experiencia, no pronuncia sino juicios de rectitud. Desprendida de bastardas pasiones, excita, promueve y persuade a la bondad, ya la he nombrado la justicia, ¿no? Que son hijas de dos madres, ¿no? De la razón y la experiencia, ¿no? Aquí podemos ver esta imagen, virtud, que tiene como base principal la razón y la experiencia, que da juicios de rectitud, como la bondad y la justicia. Es decir, solamente con la razón y la experiencia como virtudes podemos obtener la bondad y la justicia, ¿no? Eso es lo que promulgaba Baquijano y Carrillo. Luego, el rechazo de la escolástica, obviamente, ¿no? Que les había señalado, y que proviene también de la expulsión de los jesuitas en 1767, ¿no? Siglos antes, porque recordemos que el elogio a Jáuregui fue dicho en 1781 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dicho sea de paso, una de la intelectualidad. Ya luego sigue la caída, obviamente, de las doctrinas escolásticas, ¿no? El apoyo a la ilustración, la rebelión de Tupac Amaru también como un sinónimo o una expresión de este pueblo que ha reventado, ¿no? Ante la opresión. Y bueno, la carta a los españoles americanos de uno de los jesuitas que fueron expulsados en 1767, que es Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que va a proponer y de alguna manera va a ser un, digamos, oponente del reformismo, ¿no? El reformismo que José Baquijano y Carrillo postulaba con la razón y la justicia de la mano, ¿no? Un reformismo que debería de cambiarse el sistema colonial, el sistema virreinal, pero por otro lado, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán solamente promulgaba la revolución americana, la revolución total de el desligamiento total de el separatismo total del reinato de España, ¿no? Ya la independencia total. En cambio, José Baquijano y Carrillo va
a promulgar el reformismo, un reformismo, repito, que tiene como base a la razón y la justicia dentro de sí. Bien amigos, espero que se haya entendido esta exposición de este personaje que es muy interesante, que tiene como base principal a la razón y a la experiencia, una especie de, digamos, pensamiento ecléctico, ¿no? Que nos recuerda mucho al pensamiento del criticismo de Immanuel Kant. Es muy interesante, ¿no? Ahondar en esta especie de, digamos, pensamiento reformista de José Baqueijani Carrillo, que no es para nada de una manera tradicionalista, digamos, que buscaba un cambio para el Perú, pero un cambio que no, de alguna manera, no era tan radical como el de Juan Pablo Vizcardo Huismán, que buscaba la revolución americana, ¿no? Esto fue todo por mi parte, amigos. Esto fue Punto de Filosofía. Espero que les haya encantado el video. No se olviden de suscribirse, de darle like y esas cositas porque me ayudarían demasiado a difundir todo este conocimiento de la filosofía espacial. Nos vemos pronto, amigos. Chau.